En el día más brillante, en la noche más oscura, del 29 al 30 de mayo de 1832, dos hombres estaban a las afueras de París listos para entrar y batirse en un duelo, el cual no se sabe la razón exacta y aún sigue siendo un misterio, pero lo que sí se sabe es que uno de los hombres era Galúa y que había tenido una serie de desacuerdos con su rival en cuestiones políticas y amorosas. Y ese duelo cambiaría la historia de la humanidad y de las matemáticas. La historia de la humanidad está llena de genios incomprendidos que, a pesar de sus increíbles habilidades, vivieron vidas cortas y tumultuosas. Évariste Galois fue uno de esos genios, considerado por muchos como uno de los matemáticos más brillantes de su tiempo. Galois revolucionó el campo del álgebra y sentó las bases de la teoría de grupos. Sin embargo, su vida fue trágicamente corta y su legado solo comenzó a ser valorado después de ese duelo tan trágico. Acompáñame en este video donde te llevaré a través de la vida y obra de Évariste Galois, explorando su notable legado y las circunstancias que rodearon este deceso tan prematuro. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, abróchate los teoremas y prepárate para un video más de la historia de las matemáticas. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. La biografía de Évariste Galois. Évariste Galois nació el 25 de octubre de 1811 en Bourg-la-Reine, Francia. Su padre era un importante político y matemático aficionado y su madre provenía de una familia de artistas. ¡Qué loca combinación! Ahora se puede demostrar todo con las estadísticas. 40% de la gente lo sabe. La formación académica de Galois fue excepcionalmente brillante y rápida. Galois mostró habilidades matemáticas excepcionales desde una temprana edad. A los 12 años ya había leído los elementos de Euclides y estaba trabajando en teoremas de geometría. A los 14 años comenzó a asistir a la École Préparatoire, donde destacó en matemáticas y física. Sin embargo, a pesar de sus habilidades, Galois tuvo problemas para integrarse socialmente y fue expulsado de la escuela por participar en una revuelta estudiantil. Todo un loquillo este Galois y un estuche de monerías. ¡Qué agradable sujeto! Después de su expulsión, Galois se dedicó a estudiar de manera independiente y comenzó a hacer importantes avances en álgebra. De nuevo, el término independiente, esos autodidactas, todos los genios de los que he hablado aquí en el canal han estudiado de manera independiente y es una constante entre ellos que se preparan de manera autodidacta. ¡Un clásico! A los 17 años presentó su primer trabajo importante, demostración de la imposibilidad de resolver algebraicamente las ecuaciones generales de quinto grado, en la Academia de Ciencias de Francia. Este trabajo estableció la base de la teoría de grupos y transformó el campo del álgebra. A los escasos 17 años, Galois ya estaba revolucionando la matemática. Fue aceptado en la École Normale Supérieure en 1829 después de haber obtenido uno de los mejores puntajes, de los mejores resultados en el examen de ingreso en la historia de la institución. En la École Normale Supérieure, Galois estudió matemáticas y física y se destacó como un estudiante talentoso y creativo. Galois era un luchador social y no se limitaba solamente a hacer matemáticas. A pesar de los problemas que tuvo en la École Normale Supérieure, Galois continuó sus estudios de manera autodidacta y logró hacer importantes descubrimientos matemáticos en su tiempo libre. En 1831, Galois presentó su trabajo
trabajo sobre la teoría de grupos de Galois a la Academia de Ciencias de París, pero su presentación fue rechazada. A pesar de este rechazo, Galois continuó trabajando en su teoría y en 1832 envió una versión ampliada de su trabajo a su amigo Auguste Chevalier para que lo presentara a la Academia de Ciencias. Desafortunadamente, Galois murió antes de que su trabajo fuera completamente comprendido y aceptado por la comunidad matemática. A pesar de su genio matemático, Galois tuvo una vida tumultuosa. Fue arrestado varias veces por participar en protestas políticas y pasó varias semanas en la cárcel. También tuvo problemas en sus relaciones personales, especialmente con una mujer llamada Stéphanie Félicie Poitrine Dumotel, por la que se enamoró profundamente, pero que finalmente lo rechazó y le rompió su corazoncito a uno de los matemáticos más importantes de todos los tiempos. En 1830, Galois participó en la Revolución de Julio y fue arrestado nuevamente mientras estaba en prisión. Escribió una serie de cartas a sus amigos y colaboradores en las que explicaba sus ideas matemáticas y esa teoría de grupos. Estas cartas se publicaron después de su muerte y se convirtieron en una de las obras matemáticas más importantes del siglo XIX. Tristemente, Galois murió a los 20 años en un duelo. A pesar de su corta vida, su legado matemático ha sido invaluable. Sus contribuciones a la teoría de grupos y la teoría que lleva su nombre, la teoría de Galois, han sido fundamentales para el desarrollo de las matemáticas modernas. Además, su trabajo ha tenido aplicaciones en la física, la criptografía y la teoría de números, entre otras áreas. En reconocimiento a sus aportaciones, la teoría de Galois se considera una de las áreas más importantes de las matemáticas y es una de las herramientas fundamentales y más poderosas para la resolución de problemas algebraicos complejos. Todo esto en 20 años que Galois nos acompañó entre los mortales. ¡Qué agradable sujeto! Es así como Galois se le considera uno de los padres de la teoría de grupos. Si quieres conocer más al respecto, aquí en el canal, entre los 18 cursos exclusivos para miembros, está el curso completo y desde cero de teoría de grupos, esa rama de la matemática tan importante. Además, también tienes cursos como álgebra lineal, matemáticas para la universidad, cálculo universitario nivel Harvard, variable compleja, métodos matemáticos para la física, cálculo tensorial, topología, 18 cursos completamente académicos, como si estuvieras tomando clases en primera fila en una universidad de prestigio del mundo. Actualmente, más de 1900 personas pagan la membresía de este canal y disfrutan de todos esos videos donde aprenden día a día matemáticas universitarias. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, que serán los mejores $2 invertidos de tu vida, y quien dice, quizá tú seas el siguiente Galois y aprendas con mis cursos estas teorías matemáticas tan impresionantes. La noche antes del duelo de Évariste Galois. La noche antes de su muerte, Galois parecía estar en un estado de ánimo muy particular. Se sabe que pasó gran parte de la noche escribiendo cartas y preparando sus manuscritos matemáticos para su amigo Auguste Chevalier. Las cartas y los manuscritos contenían una gran cantidad de ideas matemáticas avanzadas que Galois había estado desarrollando durante los últimos años. En una de las cartas dirigidas a Chevalier, Galois escribió: "No tengo tiempo, tengo cosas muy importantes que hacer". Esto ha llevado a la especulación de que Galois tenía algún presentimiento sobre su muerte inminente. Esto lo estuvo escribiendo una noche antes de ese duelo tan fatídico. Se sabe que durante la noche Galois también visitó a su hermano Alfred y le dio instrucciones sobre cómo se debía publicar su trabajo matemático en caso de que muriera. Alfred recordó más tarde que Galois parecía muy ansioso esa noche y le dijo: "Si me matan, encontrarás en mi cartera el trabajo que no se ha publicado".
preparó todo el camino para que esas ideas tan revolucionarias salieran al público si algo le llegase a pasar. Galúa era tan impresionante que te apuesto que él sabía que no iba a salir victorioso de ese enfrentamiento. Galúa también pasó parte de la noche en la casa de un amigo llamado Hippolyte Chevalier, no relacionado con Auguste Chevalier, era otro amigo, otro compadre. Allí Galúa aparentemente le mostró a Chevalier y a su amigo Dupuy algunos de sus manuscritos matemáticos y les habló de su deseo de unirse a la Legión extranjera francesa para luchar en la Revolución Polaca. Galúa incluso les mostró su espada y su uniforme. Todo un luchador social que no se limitaba solamente a hacer matemáticas. La noche antes de su muerte fue sin duda una noche llena de actividad e intensidad para Galúa. Su estado de ánimo y sus acciones han llevado a muchos a especular sobre si Galúa tenía alguna premonición de su muerte inminente. Sea cual sea la verdad detrás de esta historia, lo que está claro es que Galúa dejó un legado impresionante en el campo de las matemáticas, incluso si su vida fue truncada a una edad tan joven. El duelo de Évariste Galúa. En esa noche oscura del 29 al 30 de mayo de 1832, Évariste Galúa participó en un duelo contra un hombre llamado Péchois de Herberville. La razón exacta del duelo sigue siendo incierta, pero se sabe que Galúa había tenido una serie de desacuerdos con de Herberville en cuestiones políticas y amorosas. El duelo tuvo lugar en un campo a las afueras de París. Galúa se sabía que era un tirador mediocre. Galúa entendía que no era bueno para tirar balazos. Pidió que se disparara a corta distancia. Tampoco era tonto. Se dice que Galúa fue el primero en disparar, pero que su disparo falló. Tristemente, desde una distancia corta no pudo atinar a su adversario. En cambio, este sí lo hirió en el abdomen. Galúa fue llevado a un hospital cercano donde fue atendido por el cirujano Paul Didier. A pesar de los intentos del médico por salvarlo, Galúa murió al día siguiente, el 31 de mayo de 1832, a la pequeña y triste edad de 20 años. La muerte de Galúa fue un gran shock para la comunidad matemática y sus amigos cercanos. Sus ideas matemáticas aún no habían sido completamente entendidas y valoradas en ese momento, y la muerte prematura de Galúa fue un gran golpe para este campo en las matemáticas. La situación también se vio agravada por la misteriosa desaparición de las notas y manuscritos de Galúa, lo que dificultó la comprensión de su trabajo. A lo largo de los años se han presentado varias teorías sobre el duelo y la muerte de Galúa. Algunos han sugerido que de Herberville pudo haber estado involucrado en una conspiración para matar a Galúa, mientras que otros han especulado sobre la posibilidad de que Galúa intentara quitarse la vida. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido probada de manera concluyente, y la verdad detrás de la muerte de Évariste Galúa sigue siendo un misterio. Yo me quedo con la versión romántica de que fue por amor que Évariste Galúa se fue con Gauss al cielo. Aportaciones de Galúa al álgebra. Sin dudarlo, Galúa es uno de los matemáticos más influyentes e importantes en la historia del álgebra. Sus contribuciones revolucionarias en este campo dieron lugar a la teoría de grupos y el campo de la teoría que lleva su nombre, la teoría de Galúa. Entre sus aportaciones, Galúa propuso la introducción de símbolos algebraicos para las cantidades desconocidas en ecuaciones, en lugar de las descripciones verbales utilizadas anteriormente. Galúa desarrolló un método para determinar si una ecuación es resoluble por radicales, un problema que había desconcertado a los matemáticos durante siglos. Galúa introdujo la idea de grupos de permutaciones que permiten el estudio de simetrías matemáticas en un nivel más abstracto. Galúa demostró que no es posible, utilizando únicamente regla y compás, construir un cuadrado con la misma área que un círculo dado. A eso se le conoce como el teorema de la imposibilidad de la cuadratura del círculo.
También, en el teorema Davil-Ruffini, Galois proporcionó una demostración de este teorema que establece que no es posible resolver ecuaciones polinómicas generales de grado 5 o superior por radicales. Galois propuso la teoría que lleva su nombre, la teoría de Galois, que permite determinar si una ecuación es solucionable por radicales y proporciona una descripción completa de sus soluciones. Galois estableció la noción de campo en álgebra, que es una estructura matemática que permite el estudio de las propiedades de los números. Galois también propuso la idea de la extensión de campo, que permite ampliar los campos numéricos y estudiar las relaciones entre ellos. Clasificó las ecuaciones de tercer grado según su resolubilidad, lo que permitió una mejor comprensión de estas ecuaciones. Propuso la teoría de la dependencia algebraica, que establece la relación entre los coeficientes de una ecuación y las raíces de la ecuación. Propuso también la teoría de la norma, que es una herramienta importante en la teoría de Galois y en la teoría de campos. Además de introducir la notación moderna utilizada en la teoría de Galois, lo que permitió una mejor comprensión y uso de esta teoría. Formuló también el teorema fundamental de la teoría de Galois, que establece una relación entre los grupos de Galois de una extensión de campo y sus subcampos. También hizo esas matrices de permutación, útiles en álgebra abstracta. La teoría de Galois. Si quieres conocer más de esta sección, en las etiquetas de este video te dejo un video que hice explicando la teoría de Galois, que pocos en internet se han atrevido por la dificultad que conlleva. La teoría de Galois es una rama del álgebra abstracta que estudia las propiedades de las extensiones de campo, que son campos que se obtienen a partir de un campo inicial agregando una o más raíces de una ecuación polinómica. Esta teoría se basa en la idea de la correspondencia entre subgrupos de un grupo de Galois y subcampos de una extensión de campo. Una de las aplicaciones más importantes de la teoría de Galois es la resolución de ecuaciones polinómicas. La teoría de Galois proporciona un método para determinar si una ecuación polinómica es resoluble por radicales, es decir, si sus raíces pueden ser expresadas mediante una fórmula algebraica, como esa fórmula que tú conoces, la fórmula general para un polinomio de segundo grado: menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo sobre 2a. De esa parte vamos a generalizar, y Galois te dice que después del grado 5 pues no es posible. Esta teoría de Galois nos puede decir que si esas raíces pueden ser expresadas mediante una fórmula algebraica que involucre solamente las operaciones aritméticas básicas y la extracción de raíces. Además, la teoría de Galois proporciona una descripción completa de las soluciones de una ecuación polinómica y establece la relación entre ellas. La teoría de Galois también tiene aplicaciones en otros campos de las matemáticas, como la geometría algebraica, la teoría de números y la física teórica. En la geometría algebraica, la teoría de Galois se utiliza para estudiar las propiedades de las variedades algebraicas, que son conjuntos de soluciones de sistemas de ecuaciones polinómicas. En la teoría de números se utiliza para estudiar las propiedades de los cuerpos de números, que son extensiones finitas de los números racionales. Y en la física teórica, la teoría de Galois se utiliza para estudiar las simetrías fundamentales de las leyes y sus implicaciones en la teoría cuántica de campos. Podemos decir que la teoría de Galois es una herramienta fundamental en el álgebra abstracta y tiene importantes aplicaciones en diversos campos de las matemáticas y la física teórica. La teoría de Galois permite una mejor comprensión de los problemas de extensiones de campos y proporciona métodos para resolver ecuaciones polinómicas y estudiar las simetrías fundamentales de las leyes físicas. Curiosidades sobre Évariste Galois. Desde muy joven, Galois mostró habilidades matemáticas excepcionales y se destacó por ser un estudiante muy talentoso en la École Normale Supérieure de París. A pesar de su gran habilidad matemática, Galois era un estudiante conflictivo y rebelde y fue expulsado de la École Normale Supérieure en varias ocasiones. Galois tuvo una vida amorosa complicada y escribió varias cartas de amor apasionadas a su enamorada, la hija de un político. Estas cartas
cartas fueron encontradas después de su muerte. Galois fue encarcelado varias veces por participar en protestas políticas y sociales en contra del gobierno de su época. Uno de los logros más importantes de Galois fue el desarrollo de la teoría de grupos de Galois, que proporciona un método para estudiar las propiedades de las soluciones de ecuaciones polinómicas. La teoría de Galois fue tan revolucionaria que no fue completamente entendida y aceptada por la comunidad matemática hasta décadas después de la muerte de Galois. La obra de Galois fue influenciada por su fascinación por la Revolución Francesa y su deseo de luchar contra la opresión política y social. Galois también se interesó por la teoría de probabilidad y desarrolló un método para calcular probabilidades utilizando series de potencias. En una ocasión, Galois intentó inscribirse a la Academia de Ciencias de París, pero su solicitud fue rechazada debido a su reputación de ser un estudiante conflictivo. Antes de morir, Galois intentó enviar una copia de su obra a Agustín-Louis Cauchy, un famoso matemático de la época. Sin embargo, la obra se perdió y no fue descubierta hasta mucho después de su muerte. La muerte de Galois a los 20 años fue trágica y se rumorea que se debió a un duelo por motivos amorosos. Yo me quedo con esta historia tan sensacional. Después de la muerte de Galois, su obra fue recuperada por el matemático Joseph Liouville, quien reconoció su importancia y la presentó a la comunidad matemática. El trabajo de Galois es considerado uno de los fundamentos del álgebra moderna y sus ideas y métodos son utilizados en la investigación matemática actual. Galois es recordado como un genio matemático y un revolucionario apasionado, cuya vida corta pero brillante tuvo un gran impacto en la historia de las matemáticas. En conclusión, Évariste Galois fue un genio matemático que revolucionó el campo del álgebra con su teoría de grupos de Galois. A pesar de su corta vida y su muerte trágica, su obra tuvo un impacto duradero en las matemáticas y sigue siendo una fuente de inspiración para muchos matemáticos y estudiantes de todo el mundo. Además de su gran habilidad matemática, Galois fue un hombre apasionado, rebelde y comprometido con sus ideales. Su historia es un recordatorio de que el genio y la creatividad a menudo vienen acompañados de la pasión y la lucha por la libertad y la justicia. Espero que este video haya sido una introducción fascinante a la vida y obra de Galois y que te haya inspirado a explorar más sobre sus contribuciones a las matemáticas y su legado duradero. Si el video te gustó, dale pulgar arriba. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, donde encontrarás ese curso de teoría de grupos tan fascinante. Yo soy el Profe John y esto fue Math Fucking Rocks.